Buenísimas a todos oyentes, hoy estamos aquí en el podcast de Roja Directa. Aquí estamos con Mario García Albacete, Eduardo Gea Martínez y yo, que me llamo Cristian Aparicio Ortiz. Básicamente en el día de hoy vamos a tratar algunos temas del ámbito futbolístico y en más concreto pues nos adentraremos en el mundo arbitral, ¿no? Porque el tema arbitral, porque yo pienso que eso es un tema muy interesante, del cual no se habla mucho, pero esa profesión, oye, que está ahí y también hay que valorarla, ¿no? Igual que valoramos a los futbolistas y valoramos, pues yo que sé, a un profesor, cómo hace su trabajo, pienso que también debemos de valorar a los árbitros y ver, ¿no? Su vida y ver qué tal. ¿Vosotros qué opináis, compañeros? A ver, Mario, ¿qué opina usted del tema que le acabo de plantear y que acabo de poner sobre la mesa? Pues nada, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Cristian. La verdad es que es un tema bastante importante, tanto yo como jugador, en mis partidos, que se ven bastante influidos muchas veces por el tema del árbitro, por sus decisiones y tal, tanto a favor como en contra, como a nivel profesional, como podemos ver cada semana, cada fin de semana con los partidos. ¿Tú qué opinas, Edu? Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que habéis dicho. Yo creo que el tema arbitral pasa un poco desapercibido, ya que solo nos fijamos pues en lo que viene siendo la gente famosa, que son los futbolistas, que son los que al fin y al cabo juegan, pero yo lo considero una de las profesiones más difíciles sin ninguna duda, ya que pues el fútbol es seguido por muchas personas y al final están pues en el punto de mira y, por ejemplo, hay situaciones en las que el árbitro pues debe tomar una decisión y, sin embargo, hay tanta gente que no va a estar de acuerdo con ella porque no favorece a su equipo que se le echarán encima, ¿no? Y, por ejemplo, ahora que estamos, chicos, no metidos en este tema de, sobre todo, la diferencia de que no se le da tanta importancia a los árbitros como a los jugadores, también he de recalcar, ¿no?, que entre los jugadores y los árbitros hay también una diferencia económica muy grande, ¿no? Porque, al fin y al cabo, los jugadores... yo pienso que están jugando el partido, están disfrutando. Es verdad que son unos grandísimos jugadores, por ejemplo, a nivel de los que juegan en primera división, pero los árbitros también, que arbitran en primera división, también tienen que ser muy buenos. Ya han tenido que ascender varias categorías porque no han empezado directamente en esa. Y hay, por ejemplo, mucha diferencia en el salario de un jugador de fútbol de primera división y un árbitro de primera división, ya que si lo pensamos, los dos están haciendo su trabajo, los dos están en el mismo aspecto y no cobran lo mismo. Y hay bastante diferencia porque los jugadores de primera división promedio pues tienen un sueldo bastante elevado que a un árbitro promedio. Por ejemplo, ¿tú qué opinas sobre eso, Eduardo? Bueno, pues Cristian, es cierto que hay una gran diferencia entre lo que cobra un jugador a lo que cobra un árbitro, pero yo sinceramente estoy de acuerdo. No creo que deban cobrar lo mismo, ya que bueno, pues un jugador al fin y al cabo pues vive por y para ello. Es decir, tiene entrenamientos todos los días, tiene muchísimo compromiso, muchísimas más obligaciones, y eso, bueno, el árbitro con esto no quiero decir que el árbitro no tenga obligaciones ni tal, pero yo creo que es bastante mayor el esfuerzo que debe realizar un futbolista para poder jugar a lo que hace un árbitro. Es verdad que yo, como he dicho anteriormente, creo que es una de las profesiones más difíciles que uno puede hacer y estoy de acuerdo con lo que cobran, pero en conclusión creo que no deben cobrar tanto como lo que cobra un futbolista. A ver, yo estoy de acuerdo con Edu, en el sentido de que, vamos a ver, los árbitros son muy importantes, ¿no? En el sentido de que son al final los que deciden, bueno, al principio son los jugadores los que deciden quién gana y quién pierde, ¿no? Y tal, pero esto es como todo, al final siempre se hace la comparativa esa del fútbol femenino y el fútbol masculino y esto al final es lo mismo. Lo que generas es lo que ganas y los árbitros ni anuncian nada, ni hacen publicidades, etcétera. Todo eso al final te quita dinero, lo vas disminuyendo no sé qué y no sé cuántos
Y al final el árbitro pues, gana un pedazo de sueldo porque al final estás arbitrando en primera división o lo que sea, es un muy buen sueldo comparado con otras cosas, con otros trabajos y tal, pero no se puede pedir ni una cuarta ni una quinta parte de lo que cobra un jugador porque no tiene nada que ver lo que genera un árbitro con lo que genera un jugador. Pero sí, por ejemplo, se le podrían dar pues como un mejor trato, ¿no? Porque yo, por ejemplo, hace un tiempo me vi una entrevista de Mateu Laoz y tal, y decía que los árbitros, por ejemplo, cobraban de 5.000 a 10.000 euros, me parece que era. Y lo más curioso era que, por ejemplo, los jugadores, cuando cada vez que van a un partido o lo que sea y tal, tienen 2 equipaciones de cada y tal, y todo eso en todos los partidos. Pero en cambio, los árbitros tienen una sola equipación, o sea, no tienen más y tal. Bueno, pues yo pienso igual que vosotros, compañeros, que Eduardo y que Mario, ya que los árbitros, pues no, yo creo que no hacen los méritos suficientes como para llegar a cobrar lo mismo que cobran un jugador, ya que, por ejemplo, no se tiene que mantener físicamente igual, no tiene los mismos hábitos que debe tener o las mismas dietas, y no se les exige tanto, ¿no? Yo creo, pero sí que también es cierto que deberíamos darles a lo mejor un mejor trato de lo que se le da, o si tienen un mínimo fallo, pues a lo mejor bajarles de categoría o cosas así, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora que he hablado yo de esto de bajar de categoría a un árbitro si tiene un fallo, ¿vosotros pensáis que los árbitros se dejan llevar a lo mejor a la hora de esos fallos? Puede ser que esos fallos no hayan sido sin querer y que los hayan hecho aposta, a lo mejor. Puede ser que esos fallos hayan sido debido a alguna ayuda económica o a alguna influencia personal. Por ejemplo, si están arbitrando un Barça-Real Madrid y el árbitro es del Real Madrid, ¿vosotros creáis de que puede ser que pite más a favor de un equipo o de otro? O incluso cuando juega un equipo grande contra un equipo pequeño, también suele tirar un poco más para el grande, para no querer tener después problemas con el equipo grande o tener algún problema en general. ¿Qué opináis vosotros, compañeros? A ver, yo creo que cualquier árbitro te lo va a negar. Eso de que se deja llevar por emoción, no sé qué, o te va a dar largas, lo que sea, porque claramente se vería influir en su carrera. Y podrían hasta vetarlo de la Federación de Fútbol durante varios años o indefinido. Y luego, por ejemplo, ahora tomando esto de referencia que he dicho, por ejemplo, vamos a tirar un poco para atrás y vamos a ver un poco, por ejemplo, el Barça y el tema de Negreira, que se ha estado hablando durante los últimos 2 años y tal, que supuestamente se había pagado a unos árbitros de no sé qué, que habían influido en partidos, ayudado. ¿Tú cómo lo ves, Edu? ¿Eso qué te parece a ti? ¿Qué te parece que haya este tipo de bulos, ¿no? Porque esto es un bulo, o sea, se ha demostrado que no se ha pagado a ningún árbitro, pero la prensa madridista sigue dándole al tema y sigue con lo mismo. ¿Tú qué piensas? Pues bueno, Mario, respecto a este tema, yo creo que como tú bien has dicho, pues es un bulo y tal, y no creo que haya que darle demasiada importancia. Yo pues me quiero centrar más sobre el tema de las influencias pues, personales, que es más pues tirando por si alguien tiene más simpatía con un equipo que con otro, tal. Yo sinceramente creo que en estas categorías, como es primera división, yo creo que ya te puede caer mejor un equipo u otro, pero no te puedes dejar llevar por los sentimientos. Es decir, tú pues, vives de ello, vives de arbitrar, de hacerlo bien y tal, y yo creo que mientras estás arbitrando un partido, en lo único que piensas es en hacer bien tu trabajo para poder mantenerte en esa categoría y pues, joder, ser uno de los mejores árbitros. Sin embargo, en categorías inferiores, como muchos de aquí pues, jugamos al fútbol, yo creo que eso sí se vive más, porque los árbitros no cobran tanto, no hay tanta gente viéndole, entonces pues sí pueden tirar un poco más por la parte sentimental. Yo también opino lo mismo que mi compañero Eduardo, ya que los árbitros, yo creo que en cuanto más categoría estén, mejor van a cobrar y por lo tanto yo creo que menos querrán perder su puesto de trabajo. Porque esto es como todo en la vida. Si tú, por ejemplo, tienes algo que te gusta mucho y que te da mucha felicidad
y que te puedes sacar las castañas del fuego, pues yo creo que tu principal prioridad es no querer perderlo. Aunque muchas veces también somos humanos y es verdad que nos gusta siempre lo mejor, queremos más muchas veces. Por ejemplo, Adán y Eva tenían un paraíso, tenían todo lo que querían, lo único que no podían comerse era la manzana. Y claro, al final siempre está ahí la manzana, siempre está querer comerme la manzana, querer más dinero y siempre puede haber ese punto. Pero yo creo que esto es algo muy curioso y depende, claro, también de los valores y los principios de cada árbitro. Pero sí que es verdad que tú puedes tener preferencia por uno o por otro, pero yo pienso que en el campo debes de ser parcial, neutral y arbitrar pues igual, de manera igual para todos. Así que esto es lo que yo opino. Chicos, yo tengo una pregunta. ¿Creéis que lo que estamos hablando de pues, tirar más para un lado que para otro a veces supone algún riesgo para el árbitro? Como hay gente pues que sabemos que en el mundo del fútbol pues está en plan muy ofuscada con su equipo y hay veces que se le va de las manos con los árbitros. Mucha gente pues, que intenta agredir, insultar, está el tema del racismo, tal. ¿Qué opináis sobre este tema? Pues mira, yo por ejemplo, de lo que llevo de temporada y también lo que he vivido durante mis años, es que sobre todo los padres son los que peor se comportan con el árbitro en los campos. Se les va la cabeza, yo no sé si es que se beben una cerveza o lo que sea, y empiezan a soltar burradas a los árbitros y dejar en evidencia vergüenza a sus hijos y dar vergüenza a los demás que están viendo. O sea, a mí me parece una falta de respeto encima increíble al árbitro, que es verdad que puede ser mejor o peor. Eso como siempre. Puede tirar más a un lado, puede tirar más a otro, o no ha estado acertado, lo que sea. Y pues eso, y mira, por ejemplo, el otro día vi una noticia de que habían intentado agredir tanto física como psicológicamente a un árbitro de segunda ref por haber pitado un penalti en contra del equipo local. Y bueno, claro, todo el mundo se le echó encima, a todo el mundo, pero a un nivel de entrando al campo, encarándose, llamaron hasta la policía, tuvieron que escoltar al árbitro, le reventaron la luna del coche. O sea, unas cosas, una salvajada, o sea, puro vandalismo por un simple juego que al final, como muchos dicen, es un juego de caballeros. ¿Tú qué opinas, Cristian, acerca de esto? Yo opino lo mismo que tú, Mario, porque yo opino que todos podemos tener errores y que todos podemos tener algún tipo de confusión, pero llegar hasta tal punto de violencia física, incluso verbal, porque eso te puede afectar psicológicamente, incluso ya destrozar el coche, que es, no sé, su método de transporte quizás, lo veo ya algo desmesurado, vamos. Pero, claro, yo estoy totalmente de acuerdo, porque los árbitros tienen muchos problemas. Yo creo que incluso puedes llegar a ser una profesión de riesgo, porque al final y al cabo, por ejemplo, los que están en categorías inferiores, pues se exponen mucho eso, a tener un pequeño fallo o lo que sea, y sobre todo que no tienen tanta seguridad y están muy expuestos en el terreno de juego. O sea, que cualquiera puede saltar, no puede estar de acuerdo con su decisión y le puede meter un puñetazo, pongamos no, por ejemplo, y no pasaría absolutamente nada. Porque esa persona puede huir, a no ser que llamen a la policía, pero están totalmente desprotegidos. ¿Tú qué opinas, Eduardo? Yo estoy de acuerdo contigo, pero creo que conforme pasan los años, en vez de avanzar, vamos para atrás. Ya que creo que pues a estas alturas, en 2025, pues debería ya de estar más que zanjado este tema. Es decir, para mí una solución sería pues cada estadio que provoque cualquier altercado con el árbitro, pues multa económica y multa de no poder entrar al campo durante unos cuantos partidos. Aquella gente que intenta agredir al árbitro, pues otra gran multa o incluso lo que decidan los policías. Pero yo creo que debería ser algo mucho más estricto, porque a cada campo de fútbol que voy, cada uno casi que hace lo que le apetece y esto cada día va peor. Bueno, ¿y vosotros cómo creéis que ven los árbitros un partido de fútbol y cómo creéis que deberíamos de reaccionar?
Mario, la verdad es que es una pregunta muy, muy importante y que a mí personalmente me hace especial ilusión que la hayas hecho, porque precisamente yo este mismo fin de semana tuve un encuentro precisamente contigo, Mario. Sí, efectivamente. Nos enfrentamos en un partido el mismo fin de semana y, por cierto, ganamos 1-0. Y me pitaron un penalti, a mí, me pitaron un penalti en contra de nuestro equipo, que me pitó el árbitro, que hice yo. Por supuesto, yo no toqué al jugador, bajo mi punto de vista no fue penalti, y también había mucha gente fuera del campo que lo vio y dijo que no fue penalti. Y claro, ¿qué hice yo? En ese mismo momento te llenas de ira y pues fui a protestarle al árbitro. Le dije al árbitro que no sé qué, y también mis compañeros igual, estábamos todos protestando, pero al fin y al cabo se quedó ahí. Se quedó en esa misma ocasión y no salió del campo, ni se fue de las manos, ni nada, porque al fin y al cabo hay que entender que lo que estábamos diciendo antes, que un árbitro tiene fallos y que pues hay que aceptarlo. Una vez que pita algo, pues lo puedes protestar en el momento, pero sin excederte, por supuesto. Y hay que entender que, por ejemplo, un árbitro tiene que controlar a 22 jugadores que hay en todo el campo. O sea que es normal que se le escape algo, o también algún fuera de juego, alguna banda, Alguna pelea, un rifirrafe, lo que sea. Sí, entonces hay que entenderlo también, que pues una persona solo, un árbitro para todos los jugadores, y además que también cabe recalcar que solamente tiene un único punto de vista, porque nosotros a lo mejor vemos una jugada desde la tele, nos lo ponen desde muchísimos ángulos distintos, pero ellos nada más que tienen una única visión y no pueden ver ni repetición ni nada así en la misma jugada. O sea, lo tienen mucho, mucho más complicado a la hora de ver una jugada. Entonces pienso también de que deberíamos de tener toda más paciencia, incluso me incluyo yo. A ver, ¿tú qué opinas acerca de esto? Bueno, y una cosa, y más en estas categorías inferiores que ni siquiera hay linieres ni nada. O sea que imagínate el follón en el que se tiene que meter el árbitro para pitar cada cosa. Bueno, pues sigue tú, Edu. Sí, bueno, y yo con lo que, respecto a lo que ha dicho mi compañero Cristian, pues bueno, que al fin y al cabo estás en medio de un partido, estás con las pulsaciones muy altas, estás metido en el partido, estás intenso, y es verdad que si estás con un árbitro que a lo mejor pues te ha pitado algo con lo que no estás de acuerdo, pues en esas situaciones es normal que saltes e intentes pues hacerle entender al árbitro que no es así. Pero esto yo creo que es normal dentro del deporte. Pero lo que no podemos hacer es eso, es excederse pues con insultos, con incluso peleas, tal. Yo creo que está bien protestar, incluso dialogar con él para hacerle entender tu punto de vista, pero hasta ahí, no pasar de esa raya. Bueno, pues hasta aquí la charla de hoy. Muchas gracias y espero que os haya gustado. Bueno, muchísimas gracias, chicos, un placer. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y esperemos que hayáis disfrutado mucho con nosotros y que os lo hayáis pasado bien. Adiós. Hasta luego.